bueno de verdad ver que siguieron regresando. Es una bendición de verdad enorme que nos acompañó esta noche. Y dense un aplauso a usted mismo porque hoy está aquí a pesar de la clima. La verdad que qué bueno que está aquí con nosotros. Y vamos a comenzar. Mario, ¿nos puedes guiar, hermano, por favor, en oración para este día de los segundo día de la conferencia, mi hermano? Sí, desde ahí estás bien. Ponerlo por práctica, no solamente que lo estudiemos, que lo tengamos en el conocimiento, que sea práctico. Usa a nuestro hermano Víctor, Señor, y cada uno de nosotros para tanto darnos un espíritu de líder, un espíritu para entender sabiduría tuya, Señor, y que podamos, Señor, aprender en esta noche lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas y niños que están aquí, estén en el esfuerzo de poder estar aquí para reunirse, Señor, y seguir aprendiendo más en tu nombre. Le damos las gracias, Cristo. Amén, gracias a Dios. Qué bueno que usted sabe. Recuerde, ponga atención en esta conferencia. Pídale al Señor que le abra sus ojos espirituales, su entendimiento, porque lo que hoy estamos viendo es algo que el Señor tiene planeado para nuestra iglesia. No es casualidad que nuestro hermano Víctor esté hoy. No hay casualidades, ¿verdad, pastor? No hay casualidades, el Señor tiene su plan. Así que ayúdenme con sus palmas con eso. Yo sé que sabes, esta letra dice: bendito sea el nombre del Señor. Compañeros, díganle: yo te bendeciré, Señor. Te bendeciré, donde fluye la leche y miel, donde el río es bendición. Te bendeciré. Dile: te bendeciré. Te bendeciré. Aunque en el desierto esté sin selva caminaré, bendeciré. Dile: bendiciones. Sé que te lo sabes. Bendiciones te más, te alabaré. Si la oscuridad venciere, siempre díselo: bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso, díselo una vez más, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso, lo bendigas y tú das. Mi corazón dirá, yo te bendeciré. Dile: tú quitas y tú das, Señor. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, yo te bendeciré. Bendito sea el nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso. Y una vez más, tú quitas y tú das, Señor. Tú quitas y tú das. Vamos, iglesia. Eso es. Mi corazón dirá, yo te bendeciré. Hoy es tu tiempo de bendecirle. Tú quitas y tú das. Tú quitas y eso es. Corazón dirá, yo te bendeciré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu glorioso. Dile: bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre. Eso es. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, iglesia. No sé qué le puedes cantar más fuerte. Dile: bendito. Bendito sea el nombre del Señor. A eso venimos. A bendecir, a escuchar al Señor, a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu glorioso nombre. Amén. Dale un aplauso.
Toma tu lugar en esa, sin más presentaciones, pues ya lo conocen al pastor Víctor González, así que hermano, es su tiempo. ¿Quién vino esta noche por primera vez? 1, 2, 3. Muy bienvenidos, bienvenidas. Quise que esta canción la cantásemos todo el tiempo para que algo en nuestra cabeza quede en relación al trabajo en equipo, a la necesidad de que todos estemos en su momento caídos o no ayudándonos. Oye, clamando en su dolor a los heridos. Oye, clamando en su dolor, piden refugio y amor. Compañeros nuestros, necesitándonos están. No dejes que otro muera. Mostremos comunión, llevemos su dolor, cubrámonos con el manto de su amor. Ayudaremosles y también protección. En oración sostengamos, no dejes que un soldado muera. Siendo obedientes, lucharon valientes por Jesús, alzando el emblema de la cruz. Les abandonaron y son atacados con furor. No dejes que otro muera hoy. Mostremos comunión, llevemos su dolor, cubrámonos con el manto de su amor. Ayudaremosles y también protección. En oración sostengamos, no dejes que un soldado muera. En oración sostengamos, de la lucha parte seamos,
Bueno, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Rápidamente, algo que hubiésemos aprendido ayer o que nos hubiera quedado algo. Estamos en guerra. Muy buena, muy buena, muy buena. O sea, qué bueno eso, ¿sí? Ese fue el primer punto que tratamos ayer, ¿no? ¿Qué tipo de guerra es? Espiritual. ¿Y contra quién es? Principados, potestades. No es contra carne y sangre. No contra los hermanos. No contra los hermanos, ¿no? Oscar, cuando Oscar me está diciendo, es que ese Víctor es un vergüenza, un sinvergüenza, Elías, ese Víctor, hay alguien que está detrás de él, que quiere que destruir, dividir. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa aprendimos ayer? Necesitamos un grupo de ancianos. Necesitamos un grupo. El liderazgo en cualquier asamblea bíblica es de tipo plural. Plural. Bueno, algo más que hubiésemos aprendido. Que los hombres llevan la espada. Muy bien, hermana, muy bien. Y ahí quería quedar hoy. Estoy herido, necesito ayuda. ¿Quién trajo la espada? Ah, yo dije, se la van a llevar y no la van a traer. El único. Necesito defensa, hermano, ayúdenme, por favor, necesito defensa. Hay otra. Ay, hermanos. Yo a propósito, cuando vi que se las estaban diciendo, Que no nos creamos todo lo que nos digan. que no debemos comernos todo lo que nos digan. Eso es, hermano. Allí hay una espada, ¿cierto? Esa espada, hermano. Prestos a trabajar con ella. ¿Algo más por aquí? No tener miedo a los cambios que son bíblicos. No tener miedo a los cambios escriturales. Quitarnos la costumbre de normas de hombres. El Señor Jesús decía, volvieron como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Cierto? Llegaban hasta... Yo espero. Quiero hacer una pregunta. Si entendimos lo que es estar rogando, ayudando a mis hermanos que están heridos, ¿quién utilizó esa espada este día, o anoche, o esta mañana, para esta reunión? Gloria a Dios por eso, hermanos. Oramos, ¿cierto? Señor, por favor, permítenos poder entender claramente lo que tú quieres para que te sirvamos como tú lo deseas. Bueno, muy bien. Como ya estamos teniendo muy claro del liderazgo plural, ahora vamos a mirar un matiz, algo diferente en cuanto a esa pluralidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Todavía no vamos a entrar en sus funciones. ¿Dónde terminamos ayer? Los que estábamos haciendo el seguimiento a las hojas. Vamos a empezar a llenar seguramente a partir de mañana. Tal vez hoy no. No se preocupen, pero van a trabajar en ese material. ¿Recuerdan dónde quedamos? En los primer viaje misionero. Muy bien, ¿cierto, hermanos? Muy bien. Cuando fueron a Derbe, dice que llamó a los ancianos de la iglesia. Está en Hechos 14, 23. En Hechos capítulo 20, rápidamente para avanzar, vimos que Pablo hizo llamar ¿a quién? A los ancianos. A los ancianos de la iglesia. Entonces tenía ancianos. Y en el versículo 28 dice, mire, tengan cuidado por el rebaño en el cual Dios los ha puesto por obispos, ¿cierto? Entonces utilizó las dos palabras. Ya vamos acercándonos a las que nos dijo el hermano Milton ayer, ¿cierto? ¿Recuerdan? Bueno, muy bien. Entonces, hizo llamar a los ancianos y les dijo, oigan, ustedes que son obispos en Éfeso, tengan cuidado con el rebaño, porque les digo que se van a levantar muchos lobos. ¿De dónde? De la iglesia, de allá, del lado izquierdo van a venir. ¿De dónde? De ahí mismo. Hermanos, esa es la lucha. El hermano Miguel decía, y no hemos, hermanos, no crean ni en mí,
El hermano Edgar lo dijo, porque somos hombres y podemos decir mentiras y podemos manipular. Si hay algo terriblemente fácil en el ser humano es manipular un alma, y más en las cosas de Dios. Pero nuestro faro, hermanos, es este. Y ella no manipula a nadie cuando alguien se concentra en ella. Entonces, si tenemos eso claro, hermanos, vamos a ser sanos en la doctrina. Y vamos a entender cómo es que es una iglesia bíblica. Así lo dice también en Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo se constituye una asamblea local? ¿Cuáles son los elementos que constituyen una asamblea local? ¿Quién quiere leernos, por favor, el capítulo 1, versículo 1? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¡Ay, qué hermosa expresión! ¿De qué se componía esa asamblea? Díganme. Santos. De Cristo. Sí, santos. Con los obispos. Obispos, y diáconos. pastores y ¿qué? Diáconos. 3 cosas básicas debe tener una asamblea sana, bíblica. Santos, creyentes, ancianos, obispos y diáconos. Vamos a mirar adelante cada palabra, ¿cierto? En Timoteo y Tito, ellos fueron instruidos que en Creta, ya en 1 capítulo 3 de 1 Timoteo y en Tito 1, que debían reconocer sobreveedores en sus asambleas. Recuerdan que había un problema grave allá en Creta. ¿Cuál era? Lo leímos ayer. No había ancianos. No había liderazgo, no habían ancianos, no habían pastores, no había gente que estuviera al frente, pero se reunían. ¿Ustedes creen que puede haber una asamblea que se reúna y que hagan muchas actividades y que no sea una asamblea bíblica? ¿Creen? Pues yo conozco más de una, como mínimo una. Muchísimos años y gente que leía las escrituras y las escrituras. Alguna vez me invitaron y fui y les dije, hermanos, esto dice la palabra del Señor. Ustedes verán si quieren hacerlo o no, pero no están funcionando como una asamblea bíblica. Por eso son tantos problemas. Por eso es que la hermana de allá chismea, por eso es que el hermano de allá chismea, por eso es que este no trabaja, por eso es que el otro levanta la voz, por eso es que hay peleas. ¿Por qué? No hay una asamblea, no hay un liderazgo, no hay quien sobrevea. Ese es un problema gravísimo cuando no tomamos la escritura como faro, como la guía. Entonces, es evidente que ancianos o sobreveedores son esenciales en una asamblea bíblica, en una asamblea como dice la escritura. Por lo tanto, si no hay ancianos, si no hay pastores, ¿qué pasa? No hay asamblea. Pueda que se congreguen, pueda que se reúnan, pueda que canten, no es una asamblea bíblica. Ahora, la relación entre anciano y asamblea se explica con 2 palabras que el vocablo se utiliza de diferente forma en la traducción, en el griego, y de allí vinieron las palabras que son de suma importancia. En Romanos capítulo 12, versículo 8, nos da la primera expresión de esa palabra. El que exhorta en la exhortación, está hablando de los dones, que vamos a seguramente rápidamente tocarlos en algún momento. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Qué más? El que preside, el que está al frente, ¿cómo debe hacerlo? Cuando tenga tiempo. Cuando las circunstancias se lo permitan. No, con solicitud. Pero también en 1 Tesalonicenses 5:12, creo que tenemos otra cita que nos puede ayudar. ¿Cómo podemos nosotros ver esta palabra? 5:12. Os rogamos, hermanos,
Que reconozcáis a quienes. que trabajan A los que trabajan y qué más. entre vosotros Y os presiden y os amonestan. Entonces, ese es un pedido que vamos a ver al final, después de lo que es el liderazgo como tal, la obligación de la iglesia como tal. No solo es del liderazgo, sino la iglesia tiene unas obligaciones con su liderazgo. Como estamos viendo el liderazgo que tiene obligación para con las ovejas que el Señor le dio a cuidar, también la asamblea tiene obligaciones con sus ancianos, con sus pastores. Entonces, la palabra que vemos allá es presidir. De ahí viene la palabra presidente, el que está ¿dónde? Arriba, el que está arriba. Acordémonos, vimos ayer, hermanos, el presidente no es el que hace todo, ¿cierto? ¿Qué nombra? ¿Qué ayuda? ¿Qué busca? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo trabaja? Por medio de un gabinete, ¿cierto? Oiga, venga para acá. Personas que él sabe, que conocen, que trabajan, amigos, lo que sea que le aportaron, dice, venga y me ayudan aquí, porque yo no puedo con todo. Eso es presidir al frente. Pero en 1 Timoteo 5:17 es gobernar. Ahí ya nos estamos metiendo en una palabrita bien interesante, queridos hermanos. Entonces, una asamblea, hombres que están al frente necesitan presidir, pero también deben ¿qué? Gobernar. Pero mucho cuidado con esa palabra gobernar, ¿cierto? Aquí se hace lo que yo digo. Vamos a ver si es así. No, por ahora estamos viendo de que esa palabra es muy aplicada para la misma persona. Ahora, en Hebreos, vamos a Hebreos, hermanos. Hebreos está casi al final de la Biblia. Alguien que me ayude por allá, la hermana Milton, por ahí atrás, ayúdenle por favor. En Hebreos capítulo 13, versículo 7. Todo eso es un capítulo preciosísimo. Dice, acordaos de quiénes, vuestros pastores. El versículo 17, ¿qué dice? Obedecer a vuestros pastores. Y sujetaos. Y el 24, ¿qué dice? Saludar a todos vuestros. Entonces aquí la palabra traducida es el sobrevedor, el obispo, es la misma palabra pastor, ¿cierto? Aquí está hablando de que el pastor es un guía, ¿cierto? Lo vimos ayer. Para nosotros esta es la guía, con lo que es ejemplo. Pero si yo digo, síganme, ahí vienen detrás de mí los muchachos en el colegio, donde sea, es una guía. El pastor es una guía. El pastor es el que debe ir adelante, debe ir presidir, debe gobernar. Pero es sencillamente también una guía. Pero conforme hemos visto, esa palabra hermosa de pastorear dice mucho y vamos a mirar de ello. Ahora, los ancianos deben ser reconocidos como quienes presiden en el Señor y son nuestros pastores. Así de claro, la asamblea, una asamblea bíblica, debe reconocer a su liderazgo. Los ancianos deben ser reconocidos por la asamblea. Pero ¿cómo fue que fueron reconocidos? Porque bien puede decir, yo reconozco al hermano Pito Pérez. ¿Pero qué? Eso es, ¿cuál era la característica que debía tener el hermano Pito Pérez? Que debía presidir, gobernar y ¿qué? Pastorear, para yo poderlo reconocer como uno de mis pastores y mi guía. No es a cualquiera, no es a cualquiera. Allí en Hechos 20:17, cuando hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en el 28 les dijo, cuidado porque el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Utilizó las dos palabras, ancianos y sobreveedores. Esa es la palabra en el vocablo original, sobreveedores. Ahora, aquí ya lo metimos en esas palabritas del hermano Milton, ¿cierto? El primer nombre, un anciano, ¿cómo me ven ustedes? Un muchacho de 20 años, ¿cierto? Ya los pocos pelos que me quedan son blancos, ¿cierto? Ya tengo más de una arruga, ¿cierto? Ya me canso, ¿cierto?
¿Qué ven ustedes en el hermano Víctor humanamente? ¿Es un qué? Hombre Es un mayor. viejito. No me digan mayor, es un viejito. ¿Cierto? Es un viejito, ¿cierto? Es decir, esa palabra anciano está hablando es de alguien de edad. Ahora, no necesariamente debo tener 60, 70, 80 años para ser un anciano. Estoy hablando en lo que la palabra está mostrando. Es una persona madura, de experiencia. Eso es lo que significa la palabra anciano. La edad es muy importante, hermanos. Entiendo que los institutos son una fábrica de pastores. Si alguno está aquí que es joven y pastor, perdóneme. Pero hoy los institutos son fábricas de pastores. Tome el título y váyase. Ay, hermano, vamos a ver. Vimos desde ayer que no era así, pero bueno, está bien, salieron. Dice, ¿qué pasa con un recién egresado, un muchacho? ¿Quién estudió, quién terminó una carrera aquí? Bueno, hermano, ¿quién estudió física nuclear? Cualquiera. ¿Quién estudió matemáticas? Cualquiera. Terminamos la carrera. Y los que aquí terminaron la carrera, de un momento a otro, venga, aquí hay un empleo para que venga y de una vez dirija esta fábrica. ¿Sí? ¿Por qué? Esas experiencias. Pero había aprendido y tenía ánimo. ¿Pero qué le faltaba, hermana César? Le faltaba experiencia. Tiene la teoría, pero no la práctica. Ay, hermano Oscar, eso es, entendemos muchísimo, ¿cierto? Y les digo que hay hermanos que saben muchísimo de Biblia. Hay hermanos que pueden recitarnos textos completos en hebreo, en griego, en arameo y en español o en inglés. Recién salidos, hermanos. Pero una cosa es salir y decir que yo tengo el título, que yo sé, y otra cosa es cuando el hermano Charles tiene un problema en su trabajo con amigos y está buscando ayuda y ha caído y necesita ayuda. ¿Qué viene a decir el joven? ¡Ah, Charles, ánimo, eche para adelante, hermano! Estamos en el siglo XXI. ¿Qué creen que haría una persona mayor? Con experiencia. Aconsejaría. Camine, hermano, vamos al otro lado. Camine. ¿Cierto? Hermanos, ese solo acto tan sencillo hace que una persona con tantos líos en su vida pueda ir confiando en una persona mayor. El problema es que no queremos confiar, ¿cierto? Los muchachos buscan ¿a quiénes? A los jóvenes, ¿por qué? Se entiende. Ah, se entiende. Yo que voy a comentarle a mis hermanos o a mis hermanos, debemos hacerlo así. Eso es lo que significa la palabra anciano. Hermanos, un neófito, conforme dice en 1 Timoteo 3, no está capacitado para ser un sobreveedor de una iglesia. Y repito, hermanos, sé que choca con la cultura de muchas de nuestras asambleas. Es de recibir una hoja de vida de los hermanos que recién salieron del seminario tal, para que venga a ser un pastor. Oye, hermanos, mucho cuidado con eso, hermanos. Vamos a ver el porqué. Y aquí Víctor fue traído así. Y aquí Víctor llegó así. Y cuando él me decía, cuando yo empecé a visitarle en el seminario y todo, me invitaron a alguna clase del último año, allá de los hermanos que estudiaban. Y yo les dije, no les digo lo que les dije, ¿no? Tengan cuidado porque una cosa es aquí recibir un título y otra cosa es ir a la guerra. Mucho cuidado. Entonces necesitamos hombres de experiencia, hombres que hayan sido curtidos en la pelea. Repito, no necesariamente deben tener la edad del hermano Víctor González.
¿cierto? No, esa no es la idea. Pero el segundo nombre da énfasis en la obra que hace, ¿cierto? El obispo o sobreveedor, esa palabra sobreveedor en nuestro español, ¿cómo veremos esa palabra? ¿Cómo la ve usted, hermana o hermano? Sobreveedor, ¿qué significa? Que vea arriba de todo. Está mirando por dónde? Por encima de lo que los demás ven. ¿Saben ustedes de hermanos que de un momento a otro nos dicen, hermano, a mí me parece que hay algo allá detrás? ¿Han escuchado? Estamos hablando con él. ¿Por qué? ¿Tienen una qué? Una visión que la pasa la kriptonita. ¿Será? No, hermanos. Si son hermanos guiados por el Señor, ese que están viendo más arriba. Un anciano, un pastor debe tener esa visión. ¿Feliz, hermano? Una pregunta, ¿podría ser también como tener discernimiento? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya vamos para allá, hermana. Gracias por esa pregunta. Eso está muy bien. De eso es que se trata. No tengas miedo, hermano. Y si me equivoco, dígame, hermano, espera un momentico. ¿No? Pero no, hermano. Eso está más adelante. ¿Cierto? Estamos hablando por ahora de la concepción bíblica que el Señor le ha dado, el título que le ha dado, al nombre que le ha dado a las personas que son responsables en su iglesia. Entonces, es alguien que está viendo encima, vigilando la grey. Entonces imaginémonos el pastor con unos binóculos todo el día mirando, ¿dónde está el hermano? Vamos a ver. Oiga, espere, ¿por qué camino va? ¿Eso será vigilar? No. Oiga, allá hermano, ¿usted por qué se me está desviando por ese lado? Yo estoy viendo. Eso es un carcelero. No, eso no es así. Eso es un carcelero. ¿Cierto? Vamos a ver cómo es que se vigila. Vamos a ver cómo es que se vigila cuando lleguemos a las características que debe tener ese hombre de Dios. Entonces, no es el hermano que está con el látigo ahí, no como el zorro o el látigo negro, dándole látigo a los hermanos. Eso no es así. Ese no es un hombre de Dios. Acordémonos, ¿quién es esa oveja? ¿Quién es? Valioso. Alguien que fue valioso para su Padre eterno, que fue capaz de ¿qué? Entregar su vida. De entregar su hijo para salvar esa oveja, para que usted le dé látigo, para que yo le dé látigo. Hermana, hermano, mucho cuidado con maltratar a las ovejas. Sencillamente vigile. El vigilante no se agarra a dispararle allá al ladrón. Está vigilando las cámaras, está dentro de su gadita, está mirando. Y si hay un problema tan delicado, ¿qué hace? Llama al 911. ¿Y qué pasa? ¿Pide qué? Ayuda. Y más si viene un grupo, ¿cierto? Entonces, nadie es sobreveedor aparte de cumplir este servicio. Puede que tenga discernimiento, hermana, pero no es un sobreveedor de la iglesia. Él nos puede ayudar en otras cosas, adelante seguramente, pero vamos a ver, hermana, de que tiene que ir mucho más allá. Pueda que sea el hermano animado a correr las sillas, el hermano que limpia, el hermano que viene cada 8 días. Estas dos palabras deben marcar a ese hombre. Debe tener algo que ¿qué? Que está mirando y debe tener experiencia. Ese es ahora el primer paso de ese hombre. Ahora, si no, el hombre que está haciendo la obra de anciano, de pastor, comprueba que él es un anciano o un pastor, ¿cierto? Es por la obra que está haciendo. Vamos a ver adelante cómo se reconoce, pero es por la obra que está haciendo. Uno dice, este hermano está pendiente de fulano, este hermano está pendiente de sultano, tiene compromiso. Ahí empieza a dar como, en Colombia decimos, está como pintando. Yo no sé cómo dirán en México y en Ecuador. Es decir, que está como ¿qué? Como empezando a ¿qué? A mostrar cositas. Pero aún con eso, los más viejos, ¿qué tenemos que hacer? Cuidado, ¿por qué? Oh, porque hay muchos
que más adelante pueden causar un problema. Entonces, en su tiempo, por eso debemos tomar el tiempo. El Señor es sabio, hermanos. Si le costó la sangre de su hijo, su novia, ¿cómo no va a colocar hombres y personas que tomen un tiempo para mirar quién va a cuidarlas en este momento y en el futuro? Más adelante, hermanos, todo este tipo de cosas que va mostrando son cualidades que el Espíritu Santo va mostrando a los hermanos en la asamblea. Nadie tiene que decir, si alguien dice, oiga, mírenme, yo soy el pastor, oiga, mírenme. No, hermano, así no es. No. Yo quiero ser el pastor, hermano, mírenme, mírenme. No. Hermanos, el Espíritu Santo va mostrando quién es. Y vamos a mirar cómo es. Ahora, esa palabra sobreveedor, en la traducción griega de episcopo, que significa obispo, se tradujo así sin cambio. Por lo tanto, sobreveedor y obispo tienen el mismo significado. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 y 2, y en Hechos 20, 28 vemos que se escribió que a los ancianos que apacentaran la grey, a los sobreveedores, a los obispos que apacentaran la grey. Cuando entendemos lo que significa esa forma verbal que significa pastorear, eso es apacentar. Ruego a los ancianos, ruego a los pastores que están con que apacentéis. Qué palabra tan preciosa. Ay, hermanos, para los que tenemos ese honor para el Señor. No fue que nosotros quisimos ese honor, hermanos. Fue que el Señor hizo algo en hombres especiales para realizar ese honor. Conforme vamos a ver, no es cualquiera. Es un honor que Dios dio a hombres especiales para que cuiden y preparen la novia para su hijo en el próximo matrimonio. ¿Qué matrimonio me refiero, hermano? La iglesia del Cordero. Ay, hermanas y hermanos. Para los que no saben de pronto, están recién convertidos. Dentro de muy poco, hermana, el Señor vendrá y en un abrir y cerrar de ojos nos llevará. ¿Y qué va a suceder, hermano? Allá en el cielo, hermanos, seremos la novia de nuestro amado Señor Jesús. Y será el matrimonio más fastuoso que jamás existió. Por eso, queridos hermanos, hay algo en la palabra de Dios que Dios dijo en la primera relación humana. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. ¿Y qué? Y serán uno. ¿Para cuándo? Hermanos, para siempre. En el Señor Jesús no hay divorcio. Perdón si alguno es divorciado. Pero quiero insistir sobremanera lo importante y santo que es el matrimonio para el Señor Jesús. Hermanos, porque Él se quiere casar con una virgen pura. Esa es la visión que Dios tiene para su iglesia. Y está preparando hombres para que le ayuden a su novia. ¿Preparándola para qué? Para ese día de la boda. Yo no sé, hermano, si usted tiene esa visión como líder en esta iglesia y está ayudando a su iglesia, a su novia, vistiéndola, ayudándole aquí para que se presente perfumada, hermosa ese día. Eso va a ser. Por eso es el honor
ser un pastor, unos pastores, hermanos. Es precioso lo que el Señor quiere. Entonces, nos ha mandado a pastorear. Vamos a ver qué es pastorear. En 1 Timoteo 4:4, 4:14, vamos allá, hermanos, porque es una palabra que de pronto poco la tocamos, pero sí la toca la iglesia tradicional y la sabemos. ¿Quién quiere leerlo, por favor? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Muy bien. ¿Recuerdan lo que significaba presbítero? Era un anciano, un sobreveedor, alguien. Aquí era una reunión ¿de quién? De esos hombres, por lo tanto se llamaba ¿qué? El presbiterio. Para poder avanzar, quería tocar esa palabrita, hermanos, que de pronto no nos parece como muy cristiana, más bien nos parece muy católico romano, ¿cierto? Pero es eso, hermano, era la reunión, el cuerpo de los ancianos de la iglesia. Ahora, allí dice, y aquí quiero ver, hermanos, cómo es que se constituyen los ancianos de una iglesia. Cómo se escogen los ancianos. Cómo se escogen los pastores de una iglesia. Hacía yo énfasis en que aquí tiene una hermosa costumbre humana, de pedir hojas de vida, ¿cierto? Bueno, hermanos, es que necesitamos que vengan, necesitamos alguien que se encargue de buscar pastores, y bueno, vamos a ver, que nos manden y analizamos. Hermanos, eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Y hermano, y mientras saquemos cosas fuera de aquí, ¿el resultado cuál va a ser? Aún el Señor se glorifica. Y bendito el Señor por la cantidad de iglesias que escogen así los pastores. Pero hermanos, vamos a mirar cómo debería ser. El hermano Milton tiene un problema, no le han dado la visa. Resulta que mañana cambian las políticas migratorias y dicen, todos los que estaban trabajando o aspirando a una visa religiosa se van de Estados Unidos. Se acabó. ¿Qué va a pasar con la iglesia de Asbury en español? Hermano, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar otro pastor, pidámosle al seminario. Hermanos, miren lo delicado que es no ir preparando, no ir mirando las escrituras, cómo es que debe seguir la iglesia. Josué cometió un problema gravísimo al pueblo de Israel. Moisés, el Señor, es el tipo del Señor Jesús. Moisés fue escogido por él y envió a 12, ¿cierto? De los 12, ¿cuántos dijeron? Los 12, ¡qué machera vamos a conquistar! ¿Cierto? ¿Qué dijeron? No, son muy grandes, somos así, esos son gigantes. Pero 2 dijeron, sí, vamos. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Venga para acá. ¿Qué pasaba con los otros? Moisés los sacó a patadas, ¿cierto? Infelices, ustedes vieron y... Sí, no. ¿Qué les dijo? Tranquilos. Pues vamos a trabajar con usted, Josué, con usted, Caleb. Y sabemos lo que hizo Josué, ¿cierto? Semejante general, y entró al pueblo. Algo precioso, entró al pueblo. Pero, ¿cuál fue el error de Josué? No preparó como Moisés preparó a estos otros. ¿Y qué sucedió entonces con el pueblo de Israel? Hermano Edgar, ¿qué sucedió? Todo el mundo hacía lo que a mí le parecía. Hermana, ¿y qué fue necesario? Juicio. Y por eso está el libro de ¿qué? De los jueces. Y es tan terrible que mujeres tuvieron algunas que ponerse los pantalones, no las faldas. ¿Hay alguna? ¿Recuerdan algún nombre? ¿Cierto? Ahí está.
Gloria a Dios por ellas, hermanos. Pero, ¿cuál fue el error de Josué? No preparar. ¿Y en qué terminó? En un despelote. ¿En un qué, hermano? Un caos rapidito el pueblo de Israel. Si ustedes, hermanos, no preparan hombres íntegros, el día de mañana que el hermano Milton se vaya, o el Señor le quite la vida, ¿qué va a pasar con la iglesia? Ah, no, ese es muy joven, es gordo y ese aguanta. Ay, hermanos, ese no, hermanos. Lo único seguro que tenemos que es La muerte. ese. Un hermano en mi asamblea decía, la huesuda. La huesuda llega porque llega. Entonces, en ese entonces los apóstoles tenían esa visión del Espíritu, que podían, dice, constituyeron ancianos. Esa palabra significa señalaban con la mano. Usted, hermano, usted venga para acá, póngase al frente. Porque tenían ese conocimiento, porque el Espíritu Santo estaba hasta ahora formando ¿qué? La iglesia. Hasta ahora se estaban empezando a dar las primeras puntadas. Era necesario que se cumpliera ese tiempo. Pero bueno, hermano, ¿y qué hacemos ahora? Si estamos en siglo XXI y ya no tenemos apóstoles. Perdón, ¿hay algún apóstol aquí? ¿Hay algún aquí? ¿Por aquí hay apóstoles? Pues hermanos, resulta que hoy hay una cantidad de apóstoles en la iglesia cristiana. Les quedó chiquito el nombre de hermanos. Y luego ya era el pastorcito. Y luego ya era el hermano obispo. Y luego era el hermano capellán. Y luego era reverendo. Y ya van en apóstoles. Ay, hermanos. ¿Cómo, hermanos, mostrar dolor para el Señor? Dándole la honra a hombres, cuando debían ser hombres humildes para que cuiden la novia para su hijo dentro de poco. Hermanas y hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor. Lo aprendí con los años, hermanos, o lo estoy aprendiendo. Y dirán, ¿y usted qué está haciendo en su asamblea? ¿Y por qué no se va para allá? ¿Y qué se vino a hacer aquí? Pues, hermanos, he tratado de años para acá ir preparando, como Milton, como otros, que la obra siga saliendo. Y ya no importa si el Señor me deja, si el Señor me quita la vida, si echo atrás, les esté cubriendo lo que el Señor me dijo que hiciera. Y creo que ese pensamiento no debe ser diferente en la iglesia de Argel. Ahora, como los apóstoles señalaban, Tito o Timoteo le decía, coloque ancianos, coloque pastores, me imagino, por un instante, hagamos una película, vámonos a Creta. ¿Cómo eran los cretenses? Eso solo comían poquito, ¿cierto? ¿Qué dice? Glotones. ¿No han leído? Hay que leerlo, ¿no? Ahí está. Glotones, malas bestias. ¡Qué cantidad de cosas que decía, ¿cierto? Entonces, es impresionante lo que había allá. Él empezó a mirar con los ojos del Señor que eso estaba ocurriendo dentro de la misma iglesia. Y dice, mire, préstele atención a hombres que realmente tengan las siguientes características. Timoteo, Tito, cuando vayan a establecer una iglesia, préstenle mucha atención a hombres que les voy a decir qué características deben tener. Solo los que tengan esas características especiales son los que se identifican como los que presiden en el Señor. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Entonces, ¿dónde debían escogerlo? En
en el instituto de Río Grande, o aquí hay en Chicago uno, pues, el Moody. Llamemos a Moody, pues allá fabrican pastores, pues llamemos que nos manden uno. Cuidado, para que yo trabajo para vos. Gloria a Dios porque trabaja para Moody. Pero gloria a Dios por la asamblea de Asmund que necesita líderes bíblicos. Bíblicos. Y me encanta Moody porque empezando mi vida cristiana escuchaba programas de Moody. Pero hermanos, el problema no es de Moody. ¿El problema es de quién? De la iglesia, no es de Moody. El problema no es de Moody, el problema es de la iglesia. Entonces, la iglesia debe identificar dentro de su iglesia. Debe salir del mismo rebaño. Este huele a oveja. Sí, este huele a oveja. Hermanas, hermanos, la única forma de saber cómo es una oveja, ¿cómo es? Pues siendo oveja. ¿Cómo piensan las ovejas? ¿Cómo caminan las ovejas? ¿Por qué muchas veces queremos traer lobos disfrazados de ovejas a nuestras asambleas? No sé aquí, hermanos, pero cuántas iglesias se han destruido porque no eran hombres de Dios preparados para cuidar la asamblea. No sé si ustedes conozcan casos, pero eso todo es por causa de haber pasado por alto la concepción bíblica. ¿Saben qué, hermanos? ¿Por qué hacemos eso? Porque nos es más fácil pagarle a alguien para que haga la obra y no estamos dispuestos a ir a la obra de nuestro amado Señor Jesús. Hermanos, yo tengo mi trabajo secular. Desde que conocí a mi Señor, nunca me he dedicado el tiempo completo a la obra. Ahora, después de años, ya mis hijos casados, tengo mayor libertad de salir, ya no tengo que estar criando, ya no tengo que estar... ¡Qué hermoso! Ustedes son diferentes a mí, hermanos. Varones. Estoy seguro que no. Lo que sí les digo es que ganan mucho más de lo que yo gano en Colombia. Se los aseguro, ¿cierto? Entonces no tengamos miedo de que el Señor va a faltar en la comida, que el Señor va a faltar. Habrá necesidades. El hombre que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, dice la palabra. Pero ¿no sería fantástico gastarnos por nuestro amado Señor Jesús? ¿Por nuestro Salvador? Piénselo. Bueno, hermanos, los sobreveedores no se visten de autoridad por cuenta propia, sino son hombres en contacto con Dios. Y lo demuestran por el conocimiento de su voluntad en los asuntos de la asamblea. Al expresar la voluntad divina delante de toda la asamblea del pueblo de Dios, dan expresión de lo que es el gobierno de Dios en la asamblea y confían en que ese poder sea efectivo. Varios hombres que estén al frente, que la iglesia los haya reconocido. Hermanos, estos son nuestros ancianos, nuestros pastores. Siempre habrá uno que empuja más, hermanos. Y yo les digo así en mi asamblea, otro anciano de la asamblea tiene 85 años. Y como yo le digo, el pobre viejo ya no pasa ni agua. ¿Ah? Yo le echo el brazo y le digo, hermano, mis hermanos, es que ya no puedo caminar y rápido. Le digo, pues ¿para qué corres si ya corrió toda la vida? Déjenos correr a los más jóvenes. Y yo les digo a los más jóvenes, oigan, los viejitos ya no podemos correr, corran ustedes los más jóvenes. Carguen, lleven la carga ustedes que pueden hacerlo. Hermanos, claro que los viejos pueden subir y arreglar los techos. Pueden barrer. Esos son oficios, hermana, que vamos a ver. Pero no es que deban hacerlo los ancianos y pastores. ¿Por qué les decimos que deben hacerlo?
porque es que les estamos pagando un salario. Y como estamos pagando un salario, te exijo, hermanos, perdónenme, eso no es de Dios. Dentro de las obligaciones que tiene la iglesia es sostener a sus ancianos y pastores. Esa sí es una obligación de la iglesia. Pero hermanas y hermanos, no es que porque están de tiempo completo deben hacer y deshacer en la asamblea. Mucho cuidado, porque son personas que el Señor en su gracia ha permitido. ¿Recuerdan cuál es el primer punto para que alguien sea un pastor? Ayer lo leímos. No me miren las cartas, no me miren las hojas. Muy bien, hermano. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que. Y empieza. Vamos a verlo ahorita, hermanos. Vamos a verlo si alcanzamos esta noche. Vamos a orar, hermanos. Y 5 minutos, no como anoche. 5 minutos y seguimos. Quiero orar, hermanito, por favor. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en esta conferencia, Señor. Señor, gracias por todos los planes que tú tienes, Señor, y gracias por la oportunidad y la gracia y misericordia que has tenido con tu iglesia, Señor, para, Señor, abrirnos, darnos un despertar, Señor, y una nueva guía, Señor, para poder seguir continuando con tus negocios, Señor. Te damos gracias y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.